Ya. Muy buenas tardes, señores. Vamos a continuar con las sesiones respecto al tema de catastro. En la sesión anterior vimos, o estábamos viendo básicamente el levantamiento catastral, ¿no? En dos sesiones inclusive. Como ya han visto, el tema del levantamiento catastral es bastante amplio, lo cual nos llevaría a más sesiones, pero vamos a cumplir con todos los temas propiamente en su desarrollo. Vamos a seguir con lo que corresponde al saneamiento físico-legal, pero también seguiremos continuando lo referente al levantamiento catastral. Bueno, ya habíamos conversado y habíamos señalado que el catastro básicamente es un inventario, ¿no? Un inventario de lo que existe, el cual debe ser de manera hecha, recopilar la información de acuerdo a una metodología que cumpla ciertos estándares de calidad, y luego esta información, de ser procesada, debe estar inscrita finalmente en SUNAR, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se buscaba, o lo que se busca en tema de catastro, ¿no? Que toda la información sea al final registrada en SUNAR. Pero muchas veces ocurre que cuando las brigadas están trabajando, están levantando la información, porque parte de los requerimientos de este trabajo es recopilar información de carácter legal, muchas veces ocurre que llega la brigada, como ya sabemos, antes de que lleguen las brigadas al campo, ya ha habido una difusión previa, ¿no? Que como vimos en el cronograma, esta difusión previa es inclusive 3 meses antes de que las brigadas lleguen al campo. Entonces, cuando estas brigadas recopilan la información, por ejemplo, algo que siempre ocurre, los títulos de propiedad o algún documento sobre el predio, como también puede ser un certificado de posesión, muchas veces se dan una sorpresa que en el título de propiedad aparece el predio como un terreno nada más, en documentación, pero el predio en físico ya existe una vivienda, existe un local comercial, existe un edificio, ¿no? Entonces uno habla con el propietario y nos dice: mire, señor, acá están sus documentos, solamente figura como terreno y no está la construcción que tiene sobre ese terreno. Entonces, a ese proceso de hacer que lo físico coincida con lo documentario, se le está llamando saneamiento físico legal de bienes inmuebles, ¿no? Este saneamiento físico legal se hace en bienes privados, ¿no? En su casa, en su terreno, en su edificio, en su tienda, como también se hace en predios que son de propiedad del Estado, ¿no? Ya habrán visto en algún momento o se habrán dado cuenta que a veces se hablan de que no se puede hacer algo en un predio del Estado, un colegio por ejemplo, porque no está saneado. Lo habrán escuchado en más de alguna oportunidad. Entonces, esos son algunos de los motivos por los cuales en algún momento cierto tipo de trabajo, cierto tipo de obras se paralizan o se hacen de manera lenta. Entonces vemos que el saneamiento físico legal se hace en inmuebles privados, de propiedad privada, como en inmuebles de propiedad estatal. Normalmente cuando se trabaja en los bienes de propiedad del Estado,
la encargada de ese tema es la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comentar sobre el proceso que se hace de saneamiento físico-legal de los bienes del Estado y también el saneamiento físico-legal de los bienes de propiedad privada. Vamos a ver que hay mucha similitud, ¿no? Porque al final de lo que se trata es el saneamiento físico-legal de un inmueble, ¿no? Ya sea de propiedad del Estado como de propiedad privada. ¿Para qué nos sirve también el saneamiento físico-legal, ¿no? Entre otras palabras, ¿qué es lo que conseguimos, ¿no? Como ya en algunos momentos lo he mencionado, si en mi predio solamente figura como terreno, ¿qué pasa si yo voy a una entidad crediticia, ¿no? Y quiero pedir un crédito dando como garantía mi terreno, mi predio? Entonces lo que va a ocurrir es que la entidad crediticia va a ver la documentación que yo tengo y también va a constatar en físico, ¿no? Entonces, imaginemos que yo por mi terreno, por mi predio, donde yo vivo, estoy pidiendo un préstamo hipotecario, ¿no? Digamos de $100.000. Entonces, solicito eso en el banco y llegará quizás un perito a ver mi documentación y a ver mi casa en físico y verá y me dirá que está bien, yo tengo mi casa de 2 pisos, 3 pisos quizás, pero en documentación, en papeles, eso no existe. Al haber eso, en vez de prestarme los $100.000 que yo pretendo, solamente me darían, pues, digamos, 50, ¿no? Porque documentariamente solamente existe terreno. Entonces, más o menos esa es la idea de para qué sirve el saneamiento físico-legal, que, como les repito, se realiza para los bienes inmuebles particulares como de propiedad del Estado. Entonces vamos a comenzar a desarrollar, y en este caso, como les dije, comenzaremos con lo que es el saneamiento de predios de propiedad del Estado, que, como les comenté, los hace la SBN, ¿no? O sea, la Superintendencia de Bienes Nacionales, que tiene como principales funciones supervisar los bienes estatales, así como el cumplimiento del debido procedimiento y de los actos que ejecuten las entidades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Entonces acá dice supervisar los bienes estatales. Todo bien estatal, ya sea, por ejemplo, un colegio, un centro de salud, una comisaría, ¿no? Que son bienes del Estado, están siendo supervisados por la Superintendencia. ¿Qué más tenemos? Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel de gobierno nacional, regional y local. Como ya sabemos, el Estado se divide en el gobierno nacional, es el gobierno regional, lo que es equivalente a los departamentos, y local, ¿no? Entonces, la superintendencia es la que ordena, integra y simplifica todos esos procedimientos, como vemos acá, de administración, disposición, de registro de todo ese tipo de bienes, como les repito, del Estado, ¿no? También otra función es administrar el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, el SINABIP.
Entonces, toda la información que se tiene sobre los bienes estatales también debe estar dentro de las funciones de la superintendencia, ¿no? Toda la información que se tiene de algún tipo de bien estatal debe ser administrada por la SBN, ¿no? Entonces, por ejemplo, un título de propiedad de un colegio, ¿no? Entonces, ¿dónde están los papeles de ese colegio? El título, su declaratoria de fábrica, su conformidad de obra, su licencia, quizás. Entonces, toda esa documentación que está en función a un bien, como en este caso el colegio, que damos como ejemplo, la administra la SBN, ¿no? Entonces, vemos que la superintendencia está o debe cumplir con esas funciones, como les repito, de acuerdo a el bien que sea de propiedad estatal. Otra función es promover y proponer la aprobación de normas legales destinadas al fortalecimiento de la SNB. Alguna ley que deba ser necesaria, alguna disposición, algún tipo de normatividad necesario, debe ser propuesta o promovida por la SBN, ¿no? Como les repito, siempre en función de un bien estatal. Y lo que más nos compete, ¿no? Lo que más nos lleva a nuestra área de trabajo: promover el saneamiento de la propiedad estatal para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado, ¿no? Esto es lo que más nos compete a nosotros. Promover el saneamiento de la propiedad estatal, como les dije en el ejemplo, un colegio, para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del portafolio inmobiliario. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un predio donde existe un colegio? Este colegio podría ser un colegio primaria que tenga un pabellón nomás, o quizás unas 5 o 10 aulas, ¿no? Y por el incremento de la población, se requiere que ese colegio ya no tenga 10 aulas, sino que tenga 15 o quizás que tenga 20. Entonces, ¿cómo invertiría el Estado dinero para construir las 10 aulas que se requieren? Tendría que ser un expediente, pero primero tendría que ver que los antecedentes ya estén saneados, ¿no? Tendría que ver que el terreno sí efectivamente esté bien delimitado en físico y en manera documentaria, ¿no? Tendría que ver que las aulas que ya existen estén registradas, estén declaradas, digamos, para recién, viendo que ya todo eso está inscrito, está regularizado, recién en ese momento hacer las aulas que faltarían. Entonces, esa es una manera en el Estado que se promueve la inversión pública, ¿no? También podría darse el caso de que una entidad privada quisiera invertir a manera de apoyo. Igualmente, si no está saneado, digamos, lo existente, difícilmente una entidad podría invertir en un ente de carácter público, ¿no? Entonces vemos que las funciones de la SBN el ámbito es de acción, es a nivel nacional, y esas son sus funciones rectoras. En temas operativos puntuales de gestión de la propiedad, se ha transferido sus competencias a 6 gobiernos locales, regionales, perdón.
necesariamente algunos gobiernos regionales ya pueden hacer esa gestión. No todo está centralizado en Lima, ¿no? Ya como parte de la descentralización se busca que las regiones también tomen operatividad sobre este tema, ¿no? Entonces ya vemos cuáles son las funciones de la SBN, sobre todo en el tema que nos compete del saneamiento inmobiliario, ¿no? El saneamiento físico legal, es como más se le conoce. Hay normas que se deben de cumplir, porque todo debe ser cumpliendo la normatividad. Está la ley 26.512 sobre saneamiento legal de los inmuebles de propiedad de los sectores. Aquí vemos sectores educación, transporte y vivienda específicamente. También hay un decreto de urgencia, el número 071-2001, donde se declara de interés nacional el saneamiento de los inmuebles de propiedad estatal. La ley 27493, que hace extensiva una ley anterior a todos los organismos e instituciones. O sea, ya esta es una manera de dar principio a la regionalización. El Decreto Supremo 006-96 de Educación, que aprueba ya un reglamento anterior también, que ya hemos mencionado, y el Decreto Supremo 130-2001, que da las medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal, ¿no? Porque a veces, acá les comento que siempre nosotros hacemos el saneamiento de algún inmueble, sacamos alguna licencia de construcción, alguna declaratoria de fábrica, y normalmente vamos a hacer nuestra gestión en las municipalidades, ¿no? Refiriéndonos al tema de saneamiento, ¿no? Pero nos damos con la sorpresa en algunas ocasiones que las mismas municipalidades distritales, por ejemplo, no han saneado sus locales. O sea, su propio local municipal a veces no tiene declaratoria de fábrica, o la propiedad propiamente dicha, el terreno propiamente dicho no está saneado, o tiene que hacer tal vez algún trabajo de modificación de linderos. Muchas veces ya hemos visto en los noticieros que hay problemas sobre límites entre municipios, ¿no? Entonces, son estas medidas, son esta legislación las que nos permite a las mismas entidades públicas realizar el proceso de saneamiento técnico legal, ¿no? Entonces ya vemos que hay base legal, ¿no? Esto, como les repito, siempre haciendo mención a predios del Estado, ¿no? No olvidemos que estamos ahorita viendo lo referente a predios del Estado, ¿no? En su momento veremos algo muy parecido a predios de propiedad privada. Entonces, sigamos con las definiciones. Saneamiento de bienes inmuebles. El saneamiento comprenderá todas las acciones destinadas a lograr que en los registros públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las entidades públicas. La realidad jurídica inscrita, la realidad jurídica actual de los inmuebles de las entidades públicas, ¿no? Como vemos, lo que se busca es registrar, ¿no? Registrar en SUNAR todos los inmuebles en este caso, entidades públicas, ¿no? Entonces hay un artículo que se menciona, el primer artículo del Decreto Supremo 103/2001 de Economía y Finanzas. Entonces, eso es la definición de saneamiento de bienes inmuebles.
¿Quiénes las realizan o quiénes están obligadas a realizar? Aquellas que forman parte de las entidades de la administración pública, como son el Poder Ejecutivo, donde se incluye a los ministerios y organismos públicos descentralizados, también el Poder Legislativo, ¿no? El Poder Judicial, los gobiernos locales, los organismos públicos a los que la Constitución política y las leyes confieren autonomía, las demás entidades y organismos y proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. Entonces estamos viendo que acá se refieren casi a todo lo que conocemos como el aparato estatal. Entonces, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, gobiernos regionales, organismos públicos. Aquí estamos viendo como, por ejemplo, la OMPE, la SUNAT, el Ministerio de Justicia, la OCE. Entonces, son entidades públicas que deben o están obligadas a realizar el saneamiento físico-legal de sus propios predios o predios que ellos administran. ¿Cuáles son los actos que se pueden hacer? Las inscripciones a ser realizadas comprenden los siguientes actos: inmatriculación. ¿Qué es una inmatriculación? ¿Qué es una inmatriculación? Inscripción de dominio. A ver, pero el tema de inmatriculación. Normalmente, cuando un predio está o es no existe en documentación, no está registrado en ningún lado, sobre todo en SUNAT, y se quiere inscribir por primera vez para que aparezca ya formalmente en SUNAT, a ese proceso se le denomina inmatriculación. Es el equivalente, digamos, en lo que refiere a nosotros a nuestro DNI, ¿no? Cuando nacemos, el primer documento que nos dan como prueba de nuestra existencia es el DNI. De igual manera, en un terreno que está por ahí, en cualquier lugar de nuestro territorio, que no esté inscrito, a su primera inscripción se le denomina inmatriculación. Luego tenemos la inscripción de dominio. En otras palabras, significa quién es el propietario, o sea, quién es el dueño, o sea, quién tiene dominio sobre ese inmueble. Ese proceso también lo debe hacer la entidad estatal para determinar que es dueño del inmueble. Porque imaginemos siempre con el ejemplo del colegio, construir un colegio en un terreno que no es de propiedad del Estado, no podría hacerse, ¿no? El Estado no podría construir, en este caso, un colegio sobre un terreno que no fuera de él, no lo va a hacer en un terreno de propiedad privada. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué otro acto se puede hacer? Está la independización, las acumulaciones, desmembraciones y fraccionamientos.
Estos actos son muy parecidos, entonces vamos a explicarlos un poquito. Independizaciones es cuando un predio lo vamos a partir en dos o tres partes o más partes, pero siempre teniendo un vínculo común. En este caso, el vínculo común podría ser un reglamento interno. El ejemplo más claro, más fácil de entender es, supongamos que tenemos un edificio de 5 pisos. En ese edificio hay 5 departamentos, un departamento por cada piso. El hecho de inscribir cada departamento, de que cada departamento tenga su propia partida registral, se le llama independización. Se conoce como independización. Es el ejemplo más práctico de independización. Después tenemos acumulaciones. Imaginemos que en este mismo edificio el tercer y cuarto piso, que tiene una partida diferente, los queremos convertir en solamente una sola propiedad, una sola unidad, una sola sección. El proceso de que esas dos, el segundo y tercer piso, se conviertan en una sola unidad, se le denomina acumulación. Se está acumulando, entre otras palabras, en manera práctica, el segundo y tercer piso. Entonces, estas son maneras un poquito más prácticas de explicarlo, no tanto como con cumplir con la definición en sí mismo, sino de manera práctica como un ejemplo. Y la desmembración. ¿Qué cosa es una desmembración? Es sacar del todo una parte. De un terreno, digamos, de 1 hectárea, le quito 500 metros. O sea, lo estoy desmembrando. Que es bastante parecido a lo que se menciona como fraccionamientos. Un terreno de 1 hectárea, por ejemplo, lo parto, lo fracciono en 3, 4 partes. Es bastante parecido a la acumulación, perdón, a la independización y a la desmembración. Eso en este momento lo vamos a ir explicando con más detalle, porque son bastante parecidos, pero tienen alguna diferencia por ahí. Luego están las aclaraciones y rectificaciones de los asientos registrales que lo ameriten, bien sea por inmatriculación o demás inscripciones efectuadas. Aclaraciones y rectificaciones en los asientos registrales. ¿Qué cosa es un asiento registral? Vamos a ver. Si en algún momento habrán visto una partida de algún inmueble, de algún bien inmueble, habrán notado que esta partida tiene unas letritas: A001, B001, C001. Entonces, esa es una forma de ordenar la partida. Por ejemplo, cuando tienen el asiento A, van a quizás A001. Se dice de quién es el dueño. Si por algún motivo este predio fue vendido a otra persona, va a haber otro asiento AA002 porque se lo vendieron a otra persona y ya es otro dueño, Entonces, a todas estas inscripciones, estos, digamos, recuentos de detalles que pasan con ese predio, se le llama asiento registral. Si por ejemplo yo lo voy a hacerle una declaratoria de fábrica,
también se va a crear un asiento registral, ¿no? Donde estoy indicando la construcción que hay ahí. Si quizás voy a rectificar que mi predio está frente a la calle Callao, por decir. Y en algún momento ya la calle cambia de nombre, ¿no? Cambia el nombre a la calle Bayón, por decir, nombre de Bayón. Entonces, está cambiando el nombre, entonces ese cambio también se registra. Y eso va creando un asiento. Entonces, de acuerdo a lo que uno quiere anotar que está pasando con el predio, se va anotando en los asientos registrales. Bueno, ¿qué otra puede hacer? ¿Qué otra definición se puede hacer? La declaratoria de fábrica, eso ya es bastante conocido, así como ampliaciones o aclaraciones de la descripción de fábrica o demolición, ¿no? Porque también una demolición también se inscribe, no solamente se inscribe lo que se construye como una declaratoria de fábrica, sino también se inscribe cuando se ha procedido a demoler. Ese es otro tipo de inscripción que también se da como les digo, en predios del Estado. Inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos o medidas perimétricas. A veces un terreno tiene ciertas medidas, tiene ciertos perímetros en documentos, pero físicamente tiene otras, ¿no? Entonces, eso se puede aclarar, eso se puede rectificar. También inscripción o modificación de la lotización. Se puede cambiar la lotización, se puede modificar de acuerdo a lo que físicamente existe, ¿no? Porque lo que se busca, como ustedes saben, es que haya concordancia entre lo físico y entre lo documentario, ¿no? Que todo eso debe estar debidamente inscrito, ¿no? Saben, en este momento estamos hablando siempre de inmuebles de propiedad del Estado. Las inscripciones a ser realizadas comprenden los siguientes actos: numeración, normalmente todo predio tiene un número, una manzana, lote y el número de la calle, del predio. Cancelación de inscripciones o anotaciones relacionadas a derechos personales o reales. Cancelación de inscripciones o anotaciones relacionadas a derechos personales o reales. Ya en este caso se refiere a que la inscripción ya aparece como una persona como dueña, o un ente como dueño, digamos, el Ministerio de Educación es el dueño. Interviene el Estado, se puede cambiar la propiedad, puede ser parte de propiedad del Ministerio de Educación, puede pasar a propiedad del Ministerio de Vivienda, por decir. Entonces, esos actos también se inscriben, ¿sí? Cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u otras restricciones al uso de la propiedad o posesión que conforme a ley se encuentran extinguidas y que afecten el libre uso y disponibilidad de los inmuebles. ¿Qué es una carga o un gravamen? ¿No? En otras palabras, es como una especie de demérito, ¿no? Digamos, por ejemplo, si el terreno tiene una limitación, por ejemplo, el terreno está en una zona que está
que obedece a una zonificación de ZRP, ¿no? Recreación pasiva. O sea, ahí debe existir un parque. ZRP, zona de recreación pasiva, ¿no? Entonces el terreno del Estado tiene esta zonificación. Entonces, como tiene esta zonificación, digamos, lo único que se puede hacer es un parque, pero quizás por alguna necesidad esta zonificación debe ser cambiada, porque esta zonificación nos está dando restricciones. Entonces, esta restricción se puede, de alguna manera, cancelar o cambiar, ¿no? Y más, constitución de servidumbres activas y pasivas. La servidumbre más conocida, que la que más se usa, es la servidumbre de paso. Vamos a ver qué es la servidumbre de paso. Servidumbre de paso. Está el terreno A, está el terreno B, y esta que sea la calle, ¿no? O la avenida, digamos. Entonces yo, para entrar al terreno B, lo haré por cualquiera de estos lados, ¿no? Sin ningún inconveniente, ¿no? Por acá, por acá. No tengo ningún inconveniente para pasar. Pero, y si yo fuera el propietario, el poseedor, quien administra el terreno A, ¿cómo hago para pasar a través de el B, ¿no? No, pues no puedo saltar. Entonces se constituye una servidumbre. Vamos, una franjita donde, a pesar de no ser el dueño, yo puedo pasar. Me da el paso, me da una servidumbre. Esta es la más conocida. Otra servidumbre también es la que ustedes habrán visto muchas veces, donde están las líneas de corriente, ¿no? Está una torre por acá, digamos una torre, la torre 1, aquí está la torre 2, ¿no? Y aquí están los cables, ¿no? Tensos ahí los cables, ¿no? Entonces, tomando como centro a los cables, hay una servidumbre que ya aproximadamente es de 12 metros, si no me equivoco, donde no se puede hacer nada. Esta área es su servidumbre para estos cables de luz, digamos, ¿no? Porque imaginemos que están los cables, pues, que están por todas las avenidas, digamos, y se me ocurre a mí construir acá, ¿no? Porque acá en nuestro país muchas veces construimos donde no debemos, ¿no? Y yo me hago mi casa acá, pues, ¿no? O alguien me vende un terreno diciendo que ahí está. Entonces, en cualquier momento
puedo resultar electrocutado. Esos son los ejemplos clásicos y más conocidos de servidumbre, ¿no? Cualquier derecho cuya titularidad corresponda al Estado o a las entidades públicas, ¿no? Actualización del destino de los aportes reglamentarios. Aquí nos estamos refiriendo a cuando se hace una habilitación urbana. Esta siempre debe aportar área para las pistas, ¿no? Para las veredas, ¿no? Porque no imaginemos por dónde vamos a circular, área para parques, área para, digamos, un centro educativo. Entonces, esos son los aportes, ¿no?, que van a pertenecer al final para el Estado, ¿no? Siempre, en el caso de las habilitaciones urbanas, no toda el área del terreno está destinado a los lotes propiamente dichos, ¿no?, sino hay parte que está destinada para, digamos, para las pistas y veredas, que es lo más conocido, ¿no? Cualquier otro acto cuya inscripción sea necesaria para el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad estatal, ¿no? Estamos, como les repetí, estamos en saneamiento físico legal de inmuebles de propiedad del Estado. Saneamiento de bienes inmuebles, tenemos el decreto, como la base legal, el decreto supremo 130/2001 de Economía y Finanzas. Acá hay un procedimiento, se hace el diagnóstico, ¿no? Obviamente tenemos que hacer un diagnóstico de lo que vamos a hacer. Luego se publica lo que se va a hacer, ¿no? Se da a conocimiento de la población qué se va a hacer. Podría darse el caso de que alguien se oponga, ¿no? Alguna persona quizás vea que son sus derechos afectados. Entonces, puede haber quizás alguna oposición, también para ahí hay un procedimiento. Luego hay una inscripción provisional, como vemos, acá no menciona SUNAT. Ya sabemos que todo acto, al final, de lo que buscamos de todo acto es que este sea inscrito. En este caso, primero es de manera provisional, y luego de un tiempo ya es la inscripción definitiva. Entonces, a grandes rasgos, este es el procedimiento cuando uno va a hacer un saneamiento físico legal de algún inmueble, ¿no? Que en su momento vamos a compararlo con lo que sucede con los predios de tipo privado, que es bastante parecido. Entonces está el diagnóstico técnico legal. ¿Quién lo hace? Hay un equipo legal, un equipo profesional, que está un abogado, está un arquitecto, un ingeniero. Entonces se investiga previamente, ¿no?, la parte física, la parte legal, ¿no? Hay un estudio previo, y luego de ese estudio se da un diagnóstico, ¿no? Tal igual como pasa con el médico, ¿no? Cuando uno va al médico, el médico nos evalúa, nos ve, nos dice, nos estudia, quizás nos dará que nos hagamos algunas pruebas, un examen de laboratorio, algo. Y en función a todos esos previos nos da un diagnóstico. Bueno, usted tiene gripe, es un diagnóstico. Igual acá hay una metodología de trabajo, ¿no?, que lo está haciendo un equipo conformado por un abogado y un ingeniero o arquitecto. ¿Qué hacen?
en el estudio de la situación física. Se ve dónde está el predio, lo ubicamos al predio, ¿no? al predio donde vamos a hacer algún tipo de saneamiento. Vemos sus medidas. Si es un terreno, por ejemplo, chequeamos las medidas, que si está en concordancia con lo que dicen las partidas, tiene que haber una partida, ¿no? Entonces, en ese caso, para mayor seguridad, es recomendable un levantamiento topográfico o un levantamiento arquitectónico, ver, ¿no? Verificar. Tenemos que ver quiénes son nuestros vecinos, ¿no? Quiénes son nuestros colindantes, y siempre se tomará un momento para sacar la distancia hacia una esquina. ¿Cómo está ubicado ese predio? Porque siempre vamos a tener o necesitar una referencia. Siempre va a haber una referencia, ¿no? Entonces, por eso este requerimiento de distancia a la esquina es siempre necesario, siempre necesario. Y también las fotografías, ¿no? De manera del entorno, interior y exterior. Entonces, con esto estamos haciendo con este levantamiento de toda esta información, vamos a hacer un estudio de la situación física. Entonces, si nos damos cuenta, también estamos haciendo parte del trabajo que se hace en catastro. O sea, ya vemos la relación que existe entre catastro y saneamiento físico legal, ¿no? Estamos viendo que son actos muy relacionados, muy parecidos, y que la información que estamos recopilando de uno también sirve para el otro. Entonces vemos que hay bastante similitud, ¿no? Vemos que la información va a servir para ambos, ¿no? En este caso para digamos, el predio en comunidad, pero también, si hacemos la sumatoria de predios, también va a servir para el tema del levantamiento catastral. Si uno va haciendo lo mismo para varios predios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un estudio de la manzana, ¿ya? ¿No? La manzana, que a la vez forma parte del sector, que ya hemos conversado en sesión anterior. Muy bien. Estudio de la situación legal. Estudio de títulos archivados, lectura y copia de partidas registrales TA en registro de predios. Estudio de títulos archivados. ¿Qué es el título archivado? Algunos habrán escuchado esta palabrita. Lectura y copia de partidas registrales, títulos archivados en registros públicos. Ustedes ya habrán visto que en las partidas, este ejemplo que se está dando acá es de una partida antigua, ¿no? Ya tendrá algunos añitos ahí. Inclusive está escrito a mano, ¿no? Es un manuscrito, ¿no? Los registradores en esa época tenían una buena letra. Pero en la actualidad ya las partidas están hechas ya en computadora, ¿no? Entonces, siempre que se inscribe un acto, un asiento, ¿no? Por ejemplo, acá ya este gráfico nos muestra un asiento, ¿no? 413, ese ya es un asiento, así se anotaba antes. Ahora, como les digo,
está la partida. Y ustedes verán en las hojitas que dice así, pues, ¿no? Por ejemplo, B001, 000, con 3 ceros 1. Declaratoria de fábrica. Declaratoria de fábrica. De fábrica. Y comienzan a describirse todo lo que se ha hecho, todo lo que está hecho en la declaratoria. Sala, comedor, cocina, baño, indica el área techada, la fecha cuando fue hecha, construido todo, ¿no? Y al final dice, esto fue inscrito, ¿no? En tal hacienda, está inscrito según así dice, según título, ¿no? Título 200, digamos, 2020, 101, ¿no? De fecha. De fecha 4 de diciembre de 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere tanta letra, no? Se refiere que para declarar hacer esta declaratoria de fábrica, que da origen a este asiento, se adjuntaron una serie de documentos. Se habrá adjuntado quizás planos, ¿no? Planos de distribución, ¿no? Donde están todos estos ambientes, ¿no? Se habrá adjuntado un plano de ubicación también, ¿no? A lo mejor se habrá adjuntado una memoria descriptiva, un formulario, un FOR, un FUE, dependiendo, ¿no? Algún certificado de parámetros, ¿no? Entonces, toda la documentación que fue necesaria para crear este asiento está en este título archivado. Entonces, hay que estudiar eso, ¿no? Hay que estudiar eso para saber qué es lo que está antes de lo que vamos a hacer, ¿no? Por eso dice ahí, estudio de los antecedentes administrativos. Entonces tenemos que saber qué es lo que hay antes, en qué condiciones se encuentra, para luego proceder, ¿no? Según lo que nosotros encontramos, vemos qué camino va a tomar, ¿no? Porque puede ser solamente un tema administrativo, ¿no? Ya, bueno, tengo mis documentos que originaron este asiento y yo no se contrapone con lo que yo voy a hacer, ¿no? Estoy haciendo un estudio de la parte legal y procedo, ¿no? O también podría darse el detalle de que cuando hago mi estudio de la situación legal de mi predio, veo que acá hay una demanda, veo que tiene, digamos, un juicio por ahí, que a lo mejor tiene una hipoteca, ¿no? Y en función de eso, a lo mejor si tiene una hipoteca tengo que ver cómo saldrá esa hipoteca, o si tiene, a lo mejor hay un juicio entre otras personas que se disputan la propiedad de esto, si hay algún tipo de proceso judicial, ¿no? Entonces ese es el estudio de la situación legal, ¿no? Entonces vemos que en la metodología de trabajo hay una investigación técnica y legal, ¿no? La parte técnica la hace un abogado, un arquitecto o un ingeniero, que ya estamos viendo qué es lo que está buscando, qué es lo que está viendo, ¿no? Para ubicarse bien. Y la parte legal ya lo ve un abogado.
para ver todos los antecedentes de tipo legal, administrativo o quizás si hay algún antecedente judicial, ¿no? Que de alguna manera nos podría dificultar hacer el proceso de saneamiento físico legal, ¿no? Porque imagínense, por ejemplo, que podemos darnos cuenta, ¿no? Que como situación física, que las medidas son diferentes, ¿no? Hacemos nuestro levantamiento topográfico y vemos que el predio tiene diferentes medidas. Acá dice que este lado que da para la calle mide 100, y en físicos no mide 100, están midiendo 120, ¿no? Entonces vemos una incongruencia, ya es un problema que estamos viéndolo previo a nuestro saneamiento. Entonces eso también formaría parte del saneamiento, ¿no? Rectificar esa medida. O vemos en la parte, como dije hace poco, que el predio está a nombre de otra persona, ¿no? Entonces eso se tiene que estudiar. En el caso de los predios del Estado, hay una publicación. Como vimos acá en este procedimiento, hay una publicación. Voy a hacer tal cosa. Se pretende hacer tal cosa. Pretendo sanear mi terreno, ¿no? El Estado pretende sanear el terreno, hacer su declaratorio de fábrica, quizás una independización, no sé. Quizás indicar que aquí ya está construido un colegio, pues, público, ¿no? El Estado va a hacer esto. Entonces, alguien a lo mejor ya habrán visto en algún momento estas publicaciones, ¿no? Las entidades públicas deberán publicar por una vez en el Diario Oficial El Peruano y en otro de circulación regional, así como en la página web institucional de la misma entidad, la relación de bienes y actos en materia de saneamiento. Ya en algún momento habrán visto que se publican este tipo de notas, ¿no? Voy a hacer mi declaratoria, voy a vender, voy a sanear de un bien del Estado, ¿no? Como dice acá, debe ser publicado en el Diario Oficial del Peruano, que es el que le da la calidad de publicado, en otro de circulación regional y también en la página web de la institución, ¿no? Ahora ya sabemos que toda institución tiene su propia página web, ¿no? La página web institucional, ¿no? Las municipalidades tienen su página web, los ministerios tienen su página web, pueden entrar a la página web del Poder Judicial, la página web de la SUNAT, ¿no? Pues, todas las entidades del Estado ya tienen una página web y ahí debe de hacerse la publicación. Anteriormente no existía eso, ¿no? Solamente era el Diario Oficial Peruano y otro de circulación regional, ¿no? Nada más pasaba eso, ¿no? Pero ahora ya se cuenta con el Internet, ¿no? Y las páginas web de cada institución, donde debe ser publicado. ¿Podría darse el caso de que alguien se oponga? No. Por eso hay un procedimiento de oposición. Que la oposición es el ejercicio del derecho de oposición, suspende el proceso de inscripción registral definitiva, quedando vigente la inscripción provisional hasta que se resuelva la oposición judicial, ¿no? Si alguien se opone,
lo que se pretende hacer, no olvidemos que estamos hablando de bienes del Estado, ya se crea un proceso, ¿no? Puede haber una inscripción provisional, ¿sí?, hasta que se resuelva dentro de ese proceso judicial, y recién ahí se daría la inscripción definitiva. ¿Quiénes dan? ¿Quiénes pueden presentar esa oposición? Son los terceros que se sientan afectados en algún derecho. Podrán oponerse judicialmente a la inscripción definitiva. Cuando la afectada sea una entidad estatal, esta podrá solicitar a la SBN la oposición del trámite de saneamiento promovido. Esta solicitud suspenderá el proceso de inscripción registral hasta su resolución, por la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 30 días. Entonces, los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse judicialmente a la inscripción definitiva. No dice nada de la inscripción provisional, porque valga la realidad, la inscripción que vale es la inscripción definitiva, ¿no? Cuando la afectada sea una entidad estatal, esta podrá solicitar ante la superintendencia la oposición del trámite de saneamiento promovido, ¿no? Entonces esto se suspenderá hasta que en un plazo de no mayor a 30 días haya una pronunciación. Entonces vemos acá los casos de oposición, ¿no? Si hay la oposición de una entidad pública, ¿dónde vamos? A la superintendencia, ¿no? Ahí se resuelve el tema. Pero si la oposición es de un particular, de un tercero, de un privado, ¿no?, ¿a dónde se va? Se va al Poder Judicial. Entonces estamos viendo que la oposición puede ser entre el Estado, el tema puede ser entre el Estado y un privado, un particular, pero también puede ser entre dos entes del Estado, ¿no?, digamos dos ministerios, ¿no? Dando un ejemplo, un terreno que puede decirte, no, pertenece al Ministerio de Educación y no, el Ministerio de Vivienda se opone, ¿no? Entonces, ¿a dónde se dirigen? A la superintendencia. Muy bien. Ya siempre hemos dicho que todo acto, todo proceso, ¿qué es lo que busca? Al final, lo que se busca es la inscripción registral. La resolución de la SBN tiene mérito suficiente para su inscripción registral definitiva a favor de la entidad estatal que señale, en el caso de que haya oposición entre dos entidades del Estado. No olvidemos que en este caso, ya quien define es una resolución de la superintendencia. Transcurrió el plazo antes indicado sin pronunciamiento de la superintendencia, suponiendo que ésta no diga nada, pasan los 30 días. El registrador, a solicitud de la entidad interesada, acá dice, veamos, solicitud de la entidad interesada. Estamos hablando de no de una persona natural, ¿no?, una entidad que puede ser, como les dije, un ministerio, una municipalidad, y por el solo mérito de la verificación del transcurso del plazo, se procederá a la inscripción definitiva del acto registral. Entonces, en este caso ya pasó el tiempo y la entidad interesada lo solicita,
solamente por haber transcurrido el tiempo, el plazo requerido, se procede a la inscripción definitiva del acto registral. No olvidemos que estamos hablando, en este caso, de ambas entidades del Estado. En el caso de la que ese bien resulte ser la entidad afectada por el trámite de saneamiento a cargo de otra entidad, corresponde al órgano de revisión de la superintendencia resolver la oposición formulada por aquella, ¿no? Este es un caso especial, ¿no? En el caso de que la superintendencia resulte la entidad afectada, que es en el caso de que otra entidad del Estado se oponga a un procedimiento de inscripción que haga la superintendencia, que podría ser la afectada. En este caso en especial, corresponde al órgano de revisión resolver la oposición formulada. Esto tiene una base legal, como vemos en el artículo 8. Como ya hemos mencionado, todo lo que se busca como finalidad tiene que llegar a una inscripción. En el caso de las entidades estatales, existe la inscripción provisional. Existe la inscripción provisional. Entonces, ¿qué es la inscripción provisional? Vamos a ver un poquito sobre esto. Inscripción jurada, declaración jurada, mencionando el documento en el que se sustenta su derecho y manifestando que los inmuebles y derechos materia de los actos que se pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el registro no son materia de procedimiento judicial alguno en el que se le cuestione la titularidad. Entonces, primero se tiene que decir, mediante una declaración jurada, que el bien sobre el cual se va en materia de procedimiento no tiene ningún juicio, en pocas palabras, no son materia de procedimiento judicial en el que se cuestione la titularidad del bien. O sea, como requisito básico, que se debe ser titular del bien del cual se va a hacer un auto para inscribir. Por eso, la declaración jurada. Luego están los planos de ubicación, el perimétrico y la distribución. Esto ya es conocido, ¿no? Siempre que vamos a inscribir algo, dentro de la parte técnica, se nos pide el plano de ubicación, el plano de perimétrico y la distribución, ¿no? Y como ustedes saben, ya eso inclusive con las coordenadas UTM, en algunos casos. Luego está la memoria descriptiva, el texto que hacemos, la descripción de lo que se está buscando inscribir. Como dice acá el texto, la memoria descriptiva corresponde a la realidad actual del área, linderos y medidas perimétricas del terreno. Área, linderos y medidas perimétricas del terreno en la actualidad. Por eso se hace un estudio físico, ¿no? Ya vimos, ¿no? En los requisitos anteriores, ¿no? Verificar la numeración, la calle, los linderos, si es necesario hacer un levantamiento, así como las construcciones existentes con la independencia de las fechas en que pudiera haberse efectuado, las que se regularizarán en este único documento. Entonces tenemos que poner fecha en el momento que hemos hecho, ¿no? La memoria que corresponde al levantamiento que se hizo, o la inspección o la visita que hizo al predio, fue en tal fecha.
Pues como ustedes saben ya, con el transcurso del tiempo podría modificarse algo, ¿no? Si el predio tiene la numeración 215, quizás por ahí en algún momento se le abre otra puerta y ya no es 215, solamente es 215 y 217 como numeración, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante poner la fecha, ¿no? Para referenciar en qué momento hemos hecho este levantamiento. Declaración jurada del verificador responsable, dando fe de todos los datos técnicos necesarios para la inscripción, así como de los planos presentados. Entonces el verificador tiene que dar fe con una declaración jurada y también sobre los planos firmándolos propiamente, ¿no? Copia de la publicación, pues como ya ustedes ya saben, esto se publica en el diario oficial del peruano y en otro de circulación regional, y cualquier documento que adicionalmente permita el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad estatal. No olvidemos que estamos siempre en este momento refiriéndonos a inmuebles de propiedad estatal. La base legal es el artículo 9 del Decreto Supremo 130/2001. Y luego se llega a la inscripción definitiva. Entonces transcurrieron los 30 días de hecha la inscripción provisional, sin que nadie se haya opuesto, se procederá a la inscripción definitiva a solicitud de las entidades públicas. Ya sabemos que hay una inscripción provisional, luego que pasan estos 30 días calendarios, acá veamos la diferencia, son 30 días calendarios, no son 30 días útiles, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Si hablamos de días útiles, estamos hablando de lunes a viernes. Si hablamos de 30 días calendarios, hablamos de un mes, ¿no? Entonces no hay que confundir esto, ¿ya? Que 30 días útiles es aproximadamente un mes y medio. Muy bien. Entonces, pasaban los 30 días desde la inscripción provisional y se llega a la inscripción definitiva. Normas aplicables al procedimiento de saneamiento de predios de las entidades públicas. En caso que la SBN, al efectuar su función de supervisión, detectara, ¿no? No olvidemos que la superintendencia también hace supervisión, no olvidemos, ¿no? La cancelación en derechos públicos de derechos del Estado, producto de una indebida aplicación de normas especiales. Si lo han hecho mal, se puede cancelar esa inscripción. La inscripción en primera de dominio a favor de gobiernos locales sin contar facultades para ello. ¿Qué es la primera de dominio? Primer dominio es la primera titularidad de un predio, ¿no? Si yo soy el propietario por primera vez, estoy matriculando y yo soy el propietario. Esa es la primera de dominio. Se puede hacer eso, pero para hacerlo hay que contar con las facultades. Entonces hay un procedimiento, hay una normatividad que debemos cumplir para hacer ello. Si no se hace, si no se cumple la normatividad, entonces entra a tallar la superintendencia. Entonces acá nos muestran un cuadrito de proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada pública para ver cómo se va
sobre el tiempo transcurrido, cómo va esta curva, cómo eso influye en las inversiones, como le dijimos al principio. Acá hay ejemplos de cuáles son las áreas donde podemos trabajar. Por ejemplo, se menciona los viaductos de la línea amarilla. Ahí hay un ejemplo de la servidumbre, donde está la línea amarilla. Pues uno, que se tuvo que expropiar terrenos; dos, que se tenía que crear la servidumbre, ¿no? Cuando estaba la línea amarilla, pues a los lados tenía que quedar libre, igual que donde están los paneles solares, por ejemplo, también se tendría que expropiar. Otro ejemplo es de los terrapuertos, que son de administración pública, terrenos expropiados. Como le dije al inicio, un colegio tiene que ser, en este caso, los colegios emblemáticos, para invertir y convertirlos en lo que son ahora colegios emblemáticos. Primero tuvieron que ser saneados, ¿no? Ver que esté la titularidad de predios sea la correcta, que las medidas sean las correctas, que lo que existía antes, la construcción que existía antes, haya sido también inscrita, que la demolición que hubo después también tenía que estar inscrita, para que recién en ese momento poder construir lo que ya se le conoce como un colegio emblemático, ¿no? Lo cual también de alguna manera podría promover algún tipo de inversión privada, ¿no? Porque si no estaba saneado, esto iba a ser muy, muy difícil. Vemos otros ejemplos. En el hospital de emergencias de Villa El Salvador también se tuvo que hacer lo mismo, ¿no? Sanearlo, para que luego se convierta en lo que es ahora el hospital, un inmueble antiguo, digamos, con toda la modernidad, con todo el tratamiento del caso, ¿no? Entonces, ustedes ya han visto el proceso para sanear ya los inmuebles de propiedad estatal, ¿no? Que están, como les repetí en varias oportunidades, administrados por la superintendencia, ¿no? Como ya vimos, estas eran entre sus funciones estaba supervisar, estaba ordenar, estaba administrar, promover, ¿no? En este caso, específicamente refiriéndonos a los bienes del Estado, y en nuestro campo, promover el saneamiento de la propiedad estatal. No olvidemos, propiedad estatal, para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado, ¿no? Como vemos, el Estado también es el gran propietario, ¿no? Y ahora vamos a ver el tema de saneamiento físico legal, pero ya dirigido a lo que serían predios de propiedad privada, ¿no? En el desarrollo de esto nos vamos a dar cuenta que es similar a lo del Estado, ¿no? Entonces hay muchas similitudes, bastante similitudes, porque en realidad el proceso es lo mismo, ¿no? También sería ilógico que para el predio del Estado haya un proceso, haya una metodología, y para predios privados haya otra metodología, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerles recordar que
lo que se busca, lo que estamos haciendo, lo que estamos denotando es que dentro del proceso del levantamiento catastral, de lo que es el catastro, ¿qué es lo que se busca al final? Como fin de todo este proceso es la inscripción, ¿no?, en SUNAR. ¿Qué más se buscaba? Esta analización de los procesos, ¿no?, que ambos, cualquier entidad, tenga un proceso, el mismo proceso, para evitar que la entidad A tenga un proceso, la entidad B tenga otro proceso. Entonces, se buscaba o se hacía notar la necesidad de la estandarización. Entonces, por eso nos vamos a dar cuenta que también en el tema del saneamiento físico legal se debe de proceder de igual manera, ¿no?, en lo que es un predio del Estado y lo que es un predio de propiedad privada, ¿no? Lo que hemos visto inicialmente es la superintendencia, es la que se va a encargar de este saneamiento. En la actividad privada sería, pues, el equivalente a la superintendencia sería cada uno de los propietarios, ¿no?, que podría ser persona natural o persona jurídica, ¿no? Entonces vamos a hacer un recuento en este momento del saneamiento nuevamente. El saneamiento físico legal es el conjunto de pasos orientados a la regularización y formalización del derecho de propiedad u otros derechos reales. Siempre hablamos del derecho de propiedad y otros derechos reales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un derecho sobre una servidumbre, otro derecho podría ser una declaratoria de fábrica, otro derecho podría ser una carga, también es un derecho, ¿no?, aunque no es muy bueno. Es decir, con el saneamiento se busca perfeccionar el derecho que se tiene sobre un bien, con la finalidad de que quede apto para su inscripción en el registro, ¿no? Entonces vemos acá cuál es la finalidad: la inscripción. ¿En dónde? En SUNAR, ¿no? Entonces, en ambos casos, nuevamente recalcando, en el tema de saneamiento, ya sea de propiedad de tipo estatal o privada, se busca la inscripción en el registro, ¿no?, SUNAR para nosotros. Entonces podemos decir que la finalidad última del saneamiento de predios es la inscripción de los derechos que existan sobre los mismos en registros públicos. La finalidad última del saneamiento de predios es la inscripción de los derechos que existan sobre los mismos en los registros públicos. No olvidemos esto, en los registros públicos. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el saneamiento físico legal de predios? Es el trámite destinado a la regularización de la documentación de la propiedad del terreno. En primer lugar, ¿no? En primer lugar tenemos que regularizar o dejar sentada nuestro derecho de propiedad sobre el terreno. Lo primero es el terreno. Y luego de la construcción que sea edificado. Esta es la secuencia, ¿no? Primero tenemos que demostrar, regularizar nuestra propiedad sobre el terreno, porque no podíamos hacerlo al revés, ¿no? Hacemos una declaratoria de fábrica y luego vemos lo que es el terreno. Sería un contrasentido. A ver, hay una pregunta por acá. A ver, ¿cuál sería la secuencia y recomendaciones que podría dar para el caso? Se compró un terreno rural de 700 metros cuadrados
cual se tiene una minuta de compra-venta y siendo uno de los 3 propietarios de acciones y derechos de un terreno de 1 hectárea total. ¿Cuál sería el procedimiento final para que todos tengan una partida registrada en SUNAT? A ver, cuando se trata de acciones y derechos y se hace una compra-venta, si en este caso son 3 propietarios, ¿no?, se indica cuál es la cantidad de acciones que tienen. Porque estas, por ejemplo, de los 3 propietarios, uno puede tener 20%, otro 30% y otro 50%. En ese caso, si es 1 hectárea, también proporcionalmente, pero siempre indicando los porcentajes que deben de sumar el 100%. La pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento para que al final todos tengan una partida registrada? Acá hay dos procedimientos. Si estamos hablando de un terreno, procedimiento 1, independizarlo. De tal manera que cuando se haga la independización, los porcentajes de participación estén en relación con las áreas que se van a independizar. Por ejemplo, estamos hablando de 1 hectárea. 1 hectárea son 10.000 metros, ¿no? Uno debería tener 2.000 metros, el otro 3.000 y el tercero 5.000 metros. En ese caso, la independización originaría que el terreno que tiene una partida, al independizarse, va a originar a 3 partidas. O sea, cada uno tendría su partida. Pero no termina ahí. El procedimiento 1 es la independización. Otro procedimiento es la subdivisión del lote. De igual manera, en 3 partes, 2.000, 3.000 y 5.000. Pero ahí no acaba, porque hasta ahí, los 3 propietarios seguirían siendo propietarios de las 3 partidas, igual en la misma proporción. El paso siguiente es la adjudicación. Es decir, por ejemplo, para ser un poquito más gráfico, a ver, tengo 10.000 metros, están repartidos en 20%, porque derechos y acciones, 30% y 50%. Acá tengo 2 caminos. Independizo o subdivido. Independizo de tal manera que tenga 2.000 metros, 3.000 metros y 5.000 metros. Pero acá me van a dar 3 partidas. Partida 1, partida 2, partida 3. Pero en estas 3 partidas también van a estar los 3 propietarios, ABC, ABC, ABC. El siguiente paso es la transferencia. 2.000 para A, 3.000 para B y 5.000 para C. Acá recién voy a transferir a cada uno según el porcentaje que haya tenido. A ver, otra pregunta. Se tendría que ver primero el certificado de zonificación
y vías del gobierno regional para saber cuál es el lote mínimo para el predio rural, ya que se está determinando por un reglamento interno. Claro, si ya hay una zonificación, si ya hay un parámetro, se tendría que ver primero cuál es el lote mínimo, porque podría darse el caso de que el lote mínimo sea 5.000 metros, por decir. Entonces este sí cumpliría, pero los demás no sabían nada, y es como si tuvieran un terreno con el cual no lo van a poder trabajar con la misma libertad que este señor, porque este sí cumple con todo, él no va a tener ningún problema, pero los de acá sí pueden tener un problema. Por eso en algún momento les mencioné que antes de hacer una compra de algún terreno, siempre hay que ver qué hay sobre ese terreno, qué normatividad se le aplica sobre ese terreno. Ya, no sé, muchas veces pensamos, nos emocionamos en comprar derechos y acciones y al final estamos comprando problemas. Un requisito antes de comprar, verificar qué normatividad a la cual está afectada el terreno. Muy bien, entonces vamos a seguir con el saneamiento. Entonces habíamos quedado que primero hay que sanear el terreno para luego sanear una declaratoria de fábrica. Entonces, podemos decir que para registrar un bien es indispensable que antes hayamos saneado el título de propiedad. Claro, si no hemos saneado nuestro título de propiedad, bien difícil que podamos seguir con las declaratorias de fábrica, con la independencia, porque no somos el propietario. Si no somos el propietario, entonces un poco difícil que lo podamos hacer si es que no nos dan un poder, ¿no? Entonces, el saneamiento es un conjunto de actos a fin de lograr una inscripción. Para ello hay que traer o tener ciertos requisitos. Toda regularización lo ve en el gobierno regional. Si estamos hablando de un predio que sea rural, casi siempre es en el gobierno regional. Pero yo recomendaría, previamente a eso, verificar en la municipalidad distrital, porque muchas municipalidades también, por su naturaleza, hacen acciones en terrenos de condición rural. Por ejemplo, si nos vamos a ver los terrenos que existen en San Isidro, todos son urbanos. Entonces su TUPA de la Municipalidad de San Isidro se va a basar en acciones sobre terrenos urbanos, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a la Municipalidad de Cieneguilla, en Cieneguilla hay terrenos urbanos y hay terrenos rurales. Entonces, su TUPA también está aplicado a terrenos urbanos y a terrenos rurales. Entonces, no siempre va a ser en el gobierno regional. Entonces, previo paso sería averiguar en la municipalidad distrital donde está el predio. Eso es en el caso de Lima, ¿no? Normalmente en provincias la realidad es otra, ¿no? Muy bien. A ver qué más vemos. ¿Por qué es necesario hacer un saneamiento físico legal?
hasta el momento hemos dejado claro que la finalidad del saneamiento físico legal del predio es dejar los derechos aptos, ¿no? Si ustedes no han saneado su predio, no tienen derecho a algunas cosas, como ya mencioné en el tema del préstamo, ¿no? Si no han saneado completamente su predio, no va a tener un derecho, en este caso para pedir un crédito, pero tampoco tiene el derecho para inscribirlo. Entonces, la finalidad es registrarlo, inscribirlo, para en función a ello valorar más su predio. A ver. La primera está relacionada con los efectos protectores que se proyectan sobre el bien cuando éste se encuentra inscrito. Siendo así, la inscripción en el registro protege al propietario del tercero con mala fe que pretende adquirir el bien. Aquí nos referimos a los ya consabidos, a los conocidos traficantes de terreno, ¿no? Muchas veces ocurre eso, no está nuestro predio saneado, no está inscrito quizás, y podemos podemos correr el riesgo de que alguien hábilmente registre el predio a su nombre, ¿no? Y hasta lo pueda vender, ¿no? Muchas veces ya se ha visto publicado en noticias inclusive que se da el caso, ¿no? Que alguien transfirió su predio y no sabía quién lo había vendido, quién lo había comprado, ¿no? ¿no? Entonces cuando está inscrito ya de alguna manera tenemos una protección a que otra persona ya atente sobre nuestra propiedad, ¿no? La venda, a veces hay el conocido tema de subarriendo, ¿no? Arriendo una propiedad y luego yo la arriendo a otra persona, ¿no? Figurando como dueño, ¿no? La segunda está relacionada con un práctico, y esto es que la inscripción del predio en el registro facilita en el mundo real su transferencia, ya que los interesados en la compra de un predio le dan la preferencia por razones de seguridad a los bienes inscritos sobre los que no lo están, ¿no? Entonces, si alguien va a comprar, mucho ocurre esto con el tema del boom inmobiliario. Se construye todo, se saca licencia de construir todo, y luego viene el tema de la compra-venta, ¿no? Mucha gente quiere comprar, digamos, un departamento, y cuando lo va a comprar se da con la sorpresa de que el departamento todavía no está independizado, ¿no? Entonces lo compran así, aunque no esté independizado. Y luego, cuando quieren que lo independicen y le den recién en ese momento su partida, su título de propiedad, ya se produce un desencuentro entre la empresa constructora, digamos, y los compradores. Entonces, siempre es de preferencia adquirir un bien que ya esté totalmente saneado, como en este caso la independización para una futura transferencia, ¿no? Entonces siempre van a pasar eso, ¿no? Es más, habrán visto ustedes en algunos casos que algunas empresas venden departamentos en proyecto, ¿no? Lo venden más barato inclusive, ¿no? Pero el tema sale cuando se va a dar la adjudicación, se va a dar el título de propiedad, ¿no? A veces pasa hasta que el departamento tiene determinado precio, ¿ya?
pero para que te den el título, para que te den la partida al nombre que la compró, se le piden un adicional. Eso ya origina problemas entre el comprador y el vendedor, ¿no? Muchas veces pasa eso. Por eso la importancia de este tema, que se le da preferencia a un predio que ya está completamente inscrito, sobre lo que no están, ¿no? ¿Qué dice la ley sobre saneamiento físico legal de inmuebles? Debe tenerse en cuenta que los trámites de saneamiento físico legal de inmuebles para acceder a los registros públicos dependerán de la situación físico-legal en que se encuentra cada predio. Cada predio es una realidad diferente. A ver, vamos a ver. Me gustaría realizar un análisis de predio rural, poblaciones y derechos. El procedimiento de saneamiento, entiendo que todo ya está reglamentado, por lo que podría indicar una secuencia viendo todas las cosas. Ya vamos a preparar esto para una sesión siguiente, ¿ya? Saneamiento de un predio rural en acciones y derechos, ¿no? Ya, eso vamos a preparar una pequeña diapositiva sobre eso, sobre acciones y derechos. Muy bien. Eso para un par de sesiones más adelante, ya vamos a prepararlo con calma. Bueno. Por ejemplo, en muchos casos el propietario de un predio no puede acceder a la inscripción en los registros públicos porque su terreno no cuenta con habilitación urbana. Es decir, el predio se encuentra en una zona que antes fue rústica y que aún no ha concluido formalmente el proceso de urbanización, que requiere, por ejemplo, delimitación de lotes, construcción de pistas y veredas, instalación de servicios de agua y luz. Esto pasa en muchas zonas, sobre todo en el cono norte, ¿no? Como ustedes ya saben, el proceso de habilitación urbana es convertir un terreno rural a terreno urbano, ¿no? Pero para convertirlo esto formalmente debe tener ciertas características y debe cumplir ciertas condiciones, aparte del proceso mismo, ¿no? Entonces muchas veces se da el caso de que el proceso de habilitación urbana queda trunco. Se presenta un expediente en la municipalidad, es revisado, quizás haya observaciones, el expediente va y viene, y como dice en la frase, en el camino se detiene y queda trunco. Entonces, si la habilitación urbana está a medio camino, no se va a poder tener el ansiado título de propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo saneamos en este caso? ¿Cómo esa persona hace lo necesario para tener su título de propiedad? Eso es lo que se llama prescripción adquisitiva de dominio. Es lo que también vamos a ver en las siguientes secciones de lo que es saneamiento inmobiliario, ¿no? Entonces, como vemos, a ver, aquí hace una mención. Otra situación puede ser aquella en que el propietario no cuenta con documentación que sustente la propiedad del inmueble, a pesar de que vive muchos años en el predio. En el dicho caso, el interesado podría, a través de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ya que en vía judicial o notarial, siempre y cuando tenga una posesión pacífica, pública y continua durante 10 años. Es lo que ya hemos comentado en algún momento, la prescripción adquisitiva de dominio, que también forma parte del saneamiento inmobiliario físico legal, ¿no?
estamos hablando de declaratoria de fábrica, independización, rectificación, que son varios temas que vamos a tocar conforme vayan avanzando las sesiones, ¿no? Pero todo esto forma parte del saneamiento físico-legal, que ya hemos visto se aplica en predios de propiedad privada, pero también se aplica en predios de propiedad del Estado, ¿no? En el caso de propiedad del Estado, el ente encargado es la Superintendencia de Banca, de Bienes Nacionales, la SBN. Hay que notar que en el caso de las propiedades privadas, para el saneamiento se usa bastante, se aplica bastante la ley 27157 y la 29090, ¿no? En este caso, hablando de regularizaciones, básicamente es con aplicación de la 27157. ¿No? Con la 27157, ¿qué se puede hacer? Regularizar las edificaciones con el procedimiento de la declaratoria de fábrica, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que es más conocido como independización. También incluye saneamiento de departamentos en edificios, que es lo que me comencé al principio, era la independización de un edificio como ejemplo. Para ello es necesario usar el FOR, formulario oficial registral. También se puede hacer el saneamiento en quintas, en casas de propiedad y en otras unidades inmobiliarias. Cuando nos referimos a otras unidades inmobiliarias, nos estamos refiriendo a lo que podría ser una tienda, una oficina, un depósito. O sea, no siempre una unidad inmobiliaria va a ser una vivienda. Un estacionamiento también se puede constituir en una unidad inmobiliaria, y de acuerdo a la presentación, de acuerdo a la forma de atacar el problema, la unidad inmobiliaria puede ser constituida por todo un edificio, y cada parte denominar las secciones, ¿no? Eso también lo vamos a ver, porque hay que usar unos términos comunes para todos. Y finalmente veremos lo que es el saneamiento de construcciones de propiedad exclusiva. Propiedad exclusiva la entendemos como mi casa, ¿no? Mi propiedad, ¿no? Que es solamente de una sola persona o de un solo grupo de personas, y no de otras entidades aparte, ¿no? Esto va a originar un reglamento interno cuando estemos hablando de propiedades, de construcciones de propiedad exclusiva, ¿no? Básicamente el ejemplo típico es el de un edificio. Cada departamento, cada estacionamiento, cada oficina constituye una propiedad exclusiva en referencia a las demás, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde al saneamiento físico-legal, a grosso modo, como estábamos viendo. Se aplica para propiedades privadas y también para propiedades estatales. Pero al final todas ellas, ¿qué es lo que buscan? Buscan la inscripción. La inscripción en SUNAT, que al final también sigue siendo base para el catastro, ¿no? Entonces vemos la secuencia, ¿no? Levantamos información, la trabajamos y luego la inscribimos, ¿no? Y luego la inscribimos. Si no hubiera el procedimiento ya uniformizado, que es lo que se pretende, se crearía conflicto, ¿no?
inscribir un predio de una manera, inscribir un predio de otra manera. No, lo que se busca en todo este tema es que la inscripción que se haga sea pasando un solo método, un solo filtro, ¿no? Para que en el caso de que cualquier entidad que genera catastro sepa cuál es el proceso que se ha tenido. No olvidemos que dentro de todo este proceso, la información que se va a tener, se va a inscribir en registros, pero también se va a crear un archivo histórico. Porque como sabemos, el catastro cada cierto tiempo se va a actualizar, lo que implica que cada cierto tiempo se va a volver a registrar o modificar la inscripción. Y para eso es necesario tener el archivo histórico para hacer las comparaciones en el tiempo, ¿no? Qué cosa fue en un momento y cómo ha ido evolucionando. Entonces, señores, hay que tener en cuenta esto. Todo el proceso lo que busca es llegar a la inscripción en SUNAT, ya sea propiedad del Estado o propiedad privada. Muy bien, señores, entonces esto sería todo por esta sesión y continuaremos en la siguiente. Muchísimas gracias.